Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser... Entonces, ¿qué característica podemos ver allí para que pudiera pasar todo ese proceso de que una semilla se convirtiera en hierba, que de la hierba saliera semilla, que saliera un árbol que diera fruto y que el fruto pudiese estar sobre la tierra y siguiera el ciclo hasta convertirse en un bosque? ¿Qué tuvo que pasar? Tuvo Dios que hablar, tuvo que decir. O sea, Dios habló, Dios soltó una palabra, o sea, Dios le habló. ¿Pero a qué le habló Dios? ¿Ah? Ajá, a la tierra. Dios le habló a la tierra y le dijo que hiciera ¿qué? ¿Ah? Que produzca. Dios le habló a la tierra que produjese, ¿no? Que produjese hierba. Y de una sola vez dijo hierba seca. No, hierba verde, reverdecimiento, ¿no? Vida, correcto, viva, hierba viva. O sea, Dios habló y la tierra obedeció. O sea, produjo. Pero luego, mire qué interesante cómo termina diciendo que la semilla del árbol, ¿dónde tiene que estar depositada? En la tierra. La semilla tiene que estar depositada en la tierra. Si la semilla no está en tierra, ¿qué pasa? ¿Ah? No germina. Por más buena semilla que sea, si la tierra no toca tierra, si no hace contacto con la tierra, sin duda no puede producir. Es importante que la semilla esté en la tierra para que pueda producir. Y cuando la semilla está en la tierra, la semilla va a oír, va a obedecer la voz del Padre. O sea, la semilla obedece cuando está en la tierra. La tierra, dice la Biblia que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Entonces, muy importante es que Dios habla, pero para eso ya tiene que haber soltado una palabra para que produzca. Hemos hablado muchas veces, ¿no?, de que el Señor habló a la tierra, le habló a los cielos, le habló al universo, le habló a las aguas, le habló a todo, ¿no? Dios tuvo que hablar. Pero las palabras de Dios fueron positivas, fueron palabras de vida, fueron palabras de transformación, fueron palabras de crecimiento. Dios no habla negativamente, Dios habla positivamente. Y todo lo que Dios habla tiene que producir algo. Tiene que producir algo. Por eso es que vemos lo sobrenatural de Dios y lo impresionante de esto, mis amados, que dice la Escritura que Pedro... Todos nosotros conocemos, hemos hablado desde muchos ángulos sobre este pasaje, que el apóstol Pedro le dijo: Señor, toda la noche hemos pasado pescando y no hemos sacado nada. Toda la noche. O sea, Pedro pasó con sus muchachos toda la noche barriendo el lago y ni punas, ni plateadas, ni cholos sacaron. Nada. Pero viene el carpintero de Nazaret, que no sabe humanamente nada de pesca, pero él es el creador. Entonces viene y le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Pero él le dice: hemos pasado toda la noche. O sea, yo lo he intentado todo, ya barrimos el mar, no pasó nada, pero hay una palabra. Vamos, diga, hay una palabra. Hay una palabra. Entonces le dice: en tu palabra echaré la red. En tu palabra. La palabra que ya había sido dada. Ya hay una palabra. Vamos, diga, sobre mi vida hay una palabra que va a producir en el nombre de Jesús. Entonces ya hay una palabra, o sea, de parte de Dios. Entonces Pedro dice: bueno, no he sacado nada, pero ya hay una palabra. ¿Dónde está esa palabra que yo tengo que activar para que puedan hacer? Pero tengo que hablarle a esa palabra, que palabras son semillas. Vamos, diga, semillas. Palabras son semillas que se siembran, ¿no? Palabras son semillas. Dios sembró palabra.
y esa palabra se produjo hierba, produjo árboles, produjo frutos, produjo semillas, según su género. Algo muy importante, ¿no?, que tienen que conocer ahí la comunidad esa, que dice que Dios dijo que los árboles iban a producir fruto según su género. O sea, nada de ese asunto, ¿no?, de los injertos. Ahí jamás va a tener el mismo gusto una naranja india, una naranja de Castilla sería, ¿no?, que una naranja, aunque grandota, una naranja injerta, jamás va a ser comparada con una de esas naranjas que el hermano Eterno nos regala. O sea, jamás va a ser comparada. Esas naranjas naturales, el dulce que tiene, el jugo, el sabor. Esos limones injertos, ¿se han fijado ustedes que tienen que cortarlos en 4 para que puedan medio dar jugo? Pero esos limones verdaderamente indios, que son de su género, indios les decimos, ¿no? Pero usted lo agarra, por favor, hasta casi lo voltea. Es chiquito, pero jugoso, porque es natural, es de los que Dios le habló. Entonces, aunque hay semillas injertas, las semillas injertas no producen, las semillas injertas son mulas. No produce nada. Pero la semilla que Dios, la natural, la que Dios depositó, la que Dios habló, esa semilla va a producir. Vámonos al libro de Eclesiastés capítulo 11. Quiero llevarlos a esto. Eclesiastés capítulo 11. La semilla tiene su historia y tiene un propósito, tiene una meta, tiene un objetivo, tiene una misión, tiene una visión. La semilla. Eclesiastés capítulo 11, antes del 12 y después del 10, ahí lo haya rápido. Eclesiastés capítulo 11. Vamos a ser bendecidos en el nombre de Jesús. Que se le grabe que palabras son semillas, dichos son semillas. ¿Lo tienen? Eclesiastés capítulo 11 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. En la Biblia, ¿qué representan las aguas? Pueblos, gente, naciones. Echa tu pan sobre las aguas. Háblale a las aguas. Háblale. Porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8. ¿Por qué? Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Ojo y oído. El que al viento observa, ¿qué dice? No sembrará. El que al viento observa no sembrará. Por eso dicen, no hay palabras que se las lleve el viento, y eso es una verdad. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace. ¿Qué hace Dios? Hace todas las cosas. Vamos, diga, Dios va a seguir haciendo todas las cosas. No me voy a preocupar. Una vez más, diga, Dios va a seguir haciendo todas las cosas. No me voy a preocupar. Solo voy a creer. Amén. Dice el 6: por la mañana siembra tu semilla. Por la mañana siembra tu semilla. Anticípate, corre, adelántate. Siembra tu semilla por la mañana. ¿Qué es mañana? ¿Qué es mañana? ¿Qué es la mañana? ¿Ah? Anticiparse, diligencia, correr a la línea antes que venga el observar las nubes, antes que venga el cuestionamiento, el cómo voy a hacer, cómo puede ser esto si yo soy virgen y no he conocido varón. Por lo cual, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde dice: no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es
igualmente, vamos a esperar que las niñas terminen de conversar. Es igualmente bueno. Entonces, observemos, yo no le pongo nombre a las enseñanzas, pero si le tuviera que poner un nombre, hoy diría la historia de la semilla. Se llamaría la historia de la semilla. Observemos qué importantísimo esto. Dice la Escritura que el mundo es la tierra, que el mundo es la tierra y nosotros somos los sembradores. Nosotros somos los sembradores. Vamos, diga, yo soy sembrador. No importa que sea pinche, diga, yo soy sembrador. Amén. Hay unos 4. Entonces, ojo y oído. ¿Cuál es la preocupación o el anhelo, la pasión o la profesión de un sembrador? ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que quiere lograr? Cosechar, producir. ¿Ah? Una buena cosecha. Todo sembrador, nadie siembra a ver qué pasa. No todo mundo siembra con esperanza de cosechar lo sembrado. Todo mundo siembra con esperanza de cosechar lo sembrado. ¿Estamos claros con eso? O sea, todo mundo siembra, nadie siembra esperando. Hay gente que dice, hay que dar sin esperar nada a cambio. Jamás. Con Dios no funciona eso. Porque hasta cuando agarra los frijoles picados, comidos de gorgojos y los tira allí para que se pudran, según, de repente comienza a ver que nacen. La tierra es agradecida, nace. Allí produce. ¿Por qué? Porque ni la tierra tiene orden de regresar lo que se le deposita. La tierra tiene orden de regresar lo que se deposita. La tierra tiene orden de regresar lo que se deposita. Es imposible que no haya cosecha si hay una semilla depositada. Es imposible que no haya cosecha si hay una semilla depositada. Pero viene la palabra del Señor y dice aquí que hay ciertos argumentos para... dice que hay ciertos argumentos para no sembrar. Y uno de ellos dice que es observar el viento. Yo creo que este invierno va a ser malo. Yo creo que la canícula va a ser pesada. Dicen que la sequía, voy a ver las noticias. Voy a esperarme a ver cómo está la luna. ¿Ah? Ajá, voy a ver cómo funciona, a ver si es el niño o la niña la que viene. O sea, primero voy a observar. Hay gente que primero está observando, pero mientras observa el viento, mientras está observando al viento, hay alguien que ya va a estar produciendo. Hay alguien que su semilla ya va a estar produciendo, ya va a estar germinando. O sea, hay gente que incluso siembran tarde. Ajá, hay gente que siembra tarde, pero hay otros que son más osados que sí, que siembran en seco. Incluso le dicen, ¿qué es eso? ¿Y para qué vas a sembrar en seco? Mira, deberías de esperarte primero a ver cómo va a ser el invierno. Pero Dios siempre va a honrar la fe de un hombre y una mujer que le cree. Dios siempre va a honrar eso, de que no esté observando al viento, porque ese es el problema. Vamos a ver, voy a poner el negocio según cómo marchen las cosas. Voy a empezar el emprendimiento según cómo marchen las cosas. No lo hagas. ¿Entiende? Porque estás observando al viento. Voy a ver si me encuentro un local céntrico, lo hago. Pero si no, no lo hago. Voy a probar a ver cómo me va. ¿Funciona con Dios así? No, Dios dice, aventate, tira la semilla, echa tu pan sobre las aguas, porque después de unos días, es promesa, lo hallarás. ¿Y qué es pan? ¿Qué es pan? ¿Ah? Palabra. Pan, echa tu pan sobre las aguas, cree, o sea, siembra una palabra de sabiduría. Entonces, muy importantísimo que nosotros no estemos observando al viento, no preguntar cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Nosotros tenemos que saber que ya la orden de Dios fue dada y que va a producirse
que se va a producir. Vamos, diga, yo voy a tener producción. Pero para eso tengo que depositar semilla. Tengo que depositar semilla, porque el mundo es la tierra y nosotros somos los sembradores. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús hablando mucho sobre ese asunto, que no se pueden recoger frutos buenos de los árboles malos, ni se puede producir frutos malos del árbol bueno, ni frutos buenos del árbol malo. La Biblia habla de que el sembrador fue a sembrar y que uno tuvo cosecha al 30, otro al 60 y otro al 100 por uno. La Biblia dice que el sembrador, que alguien sembró y que dice que de repente lo que encontró fue cizaña y revuelto con el trigo, pero había semilla. Hay semilla buena y hay semilla mala. ¿Alguien me está entendiendo? Y habla también de los diferentes terrenos. Ajá. Donde la semilla cae en terreno fértil, en terreno pedregoso, Entre espinos. Ajá. En pedregales, entre espinos. Eso es muy importante. O sea, ver, ¿no?, dónde estoy yo depositando mi semilla también. Eso es importante. O sea, porque la tierra, es la tierra la que produce, no son las piedras, no son las espinas, no es el dejarla a la intemperie, no, es la tierra. Pero hay algo muy importante que yo quiero que observemos, que dice la Escritura, que no observemos al viento. O sea, nosotros tenemos que saber que si hay un sueño, hay un proyecto, hay un propósito de Dios, hay una semilla en tu corazón, tú tienes que echarlo a andar, porque al final no lo vas a pagar tú, lo va a pagar Dios. Lo va a pagar Dios. O sea, es Dios el que le dijo a Noé: Noé, construye un transatlántico. Pero se hundió el Titanic, pero el arca no. Construye un transatlántico. Vas a construir un arca. Y ojo y oído, ¿en qué momento Noé, en qué momento Moisés, en qué momento Noé, cuando va a construir el arca, en qué momento Noé empezó a observar el viento? ¿Sabe a qué me refiero? ¿En qué momento empezó a observar el viento? ¿Cuál es el viento? ¿Cuál es el viento? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿De dónde voy a agarrar yo madera? Tanta madera. ¿De dónde voy a agarrar yo tanta brea, tanto asfalto? ¿De dónde voy a agarrar yo tantos trabajadores para poder hacer ese proyecto? ¿De dónde voy a agarrar yo tanto para poder construir esa arca? Además, ojo y oído, no solo era construir el arca, tenía que tener allí animales. Y los leones ya comían carne. Los leones ya comían carne. Ya el hombre ya había pecado. Ya los leones comían carne. No era que todos, Dios dijo, bueno, que coman hierba todos mientras. No, no, no. Entonces, Noé, todos pensamos en la gran construcción, pero ¿cuántos pensamos cuántos días alimentó los leones? ¿Cuántos días alimentó los tigres? ¿Cuántos? Yo no sé por qué alimentó a las cucarachas, los ratones, eso no lo hubiera alimentado, pero imagínese usted el proyecto ambicioso, por así decirlo. O sea, ese proyecto de Noé no solo era construir el arca, sino que le dice: vas a construir un arca de tanto por tanto. Le dio el diseño. Noé no pensó de dónde iba a agarrar para construirla, de dónde iba a agarrar madera, de dónde iba a agarrar mano de obra, de dónde iba a agarrar todo eso. Y aparte, ¿de dónde voy a agarrar para darle de comer a todos estos animales? ¿De dónde? O sea, era un proyecto ambicioso. Pero si Dios dijo que lo iba a hacer, si Dios dijo que lo iba a hacer, sin duda lo iba a hacer. Y lo hizo Noé. Lo hizo. Por supuesto que sí. Dice la Escritura, solo la lluvia fueron 40 días y 40 noches. 150 días tuvo que esperar. Imagínense que aparte, después de que deja de llover, o sea, cayó la lluvia, comieron 40 días y 40 noches. Después, cuando estaba esperando que el agua bajara, todavía estuvieron comiendo. Ahora, Noé también. Noé también. ¿Será que la pasaron a puro sándwich todo ese tiempo? Dios tuvo cuidado de ellos. Pero muchos de nosotros observamos demasiado el viento. Y es que cómo, es que no,
quizá un 4x4, un cuartito, quizá una salita, quizá un solarcito, quizá ahí nos acomodamos. Y ahí los chinos se acomodan bien, ¿por qué nosotros no? Mire, o sea, no ven los cuartitos que están comprando los chinos. Ajá. Sí, porque la gente tiene esa mentalidad, que solo porque tienen los ojitos así, creen que es que miran chiquitos, ¿qué va a hacer? Abra los ojos, japonés. Entonces, el asunto es que hay semillas que Dios da, pero se debe de ignorar el cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Escucharon eso? O sea, si Dios a mí me dice, hace esto, si Dios a ti te dice, hace esto, no estés preguntándote cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer. Al final, Dios lo va a hacer y lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien. Pero es que no, es que realmente, por ejemplo, hay gente que dice, es que yo no tengo hijos porque no los quiero traer a sufrir a este mundo. Si Dios te da 15, los 15 vas a mantener. Si no, Erwin, que le pregunten a Juan de Tomaú, ¿cuántos tuvo? ¿Cuántos? 14, imagínense, 14 uno tras otro, en ráfaga. Pobre mujer. Pero el asunto es, sí, es que hay un pastor ahí que decía que eso de la planificación era del diablo y la pobre mujer tenía que estar uno tras otro. Pero el punto aquí, mis amados, es que ¿para qué vamos a traer a sufrir a los niños? Es que ¿para qué tienen animalitos si los van a hacer sufrir? No, hombre, Dios va a proveer. Dios provee, vamos, diga, Dios provee. El asunto es no estar observando. O sea, si Dios te dice que lo vas a hacer, es porque Él va a proveer. Es porque Él va a proveer. Pero es importante que sepamos sembrar la semilla. Pero la semilla no produce en el silo. En el silo, hermana Juanita me entiende perfectamente, hermana Lastenia me entiende perfectamente, Ariel me entiende perfectamente, no sé cuántos aquí me entiendan, el silo. O sea, en el barril, pues, la semilla puede ser bien curada, bien mejorada, pero en el barril, en el silo, no va a producir nada. La semilla puede ser la mejor, pero tiene que estar depositada en tierra. Y Dios, dice la Escritura, que Él da semilla al que siembra. Dios da semilla al que siembra. Hay que ver por qué hay gente que no tiene cosecha y por qué Dios no se atreve a confiarle semilla. ¿Por qué Dios no se atreve a confiarle semilla? ¿Por qué Dios no se atreve a confiarle semilla? Pero bendito Dios, aquellos que nos ponen el corazón y nos dice, siembra una semilla, ponele una semilla a ese asunto, ponele una semilla. Significa que Dios te está observando como un potencial productor del reino de los cielos. Pero no observes el viento. Y hay algo importante que quiero darle un giro a este asunto. Nada de observar el viento, nada de estar observando las nubes. O sea, a nosotros no nos tiene que asustar que dicen que, como decía hermana Deyanira, que el niño o la niña, que eta, teta o peta. No, nosotros no tenemos por qué estar preocupados de que viene al mundo. Sabemos que la Biblia dice que habrá hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares, pero hay algo importante y maravilloso, que si nosotros estamos en Dios, nosotros siempre vamos a ver la crisis pasar de lejos. La mayor prosperidad de la gran familia Ministerio de Fuego, muchos la vimos aquí en el tiempo de la pandemia. La vi antes de la pandemia, creo que fueron los huracanes, ¿no? Creo que ETA y ¿cuál era el otro? Ajá, hasta nos fuimos a pescar en pleno huracán. No sacamos nada, pero fuimos. El asunto es que huracanes, terremotos, situaciones, y el asunto es de que Dios siempre tiene cuidado de los suyos. Dios siempre va a tener cuidado de los suyos, pero hay algo importante que Dios nos manda a ser diligentes en cuanto a la semilla. Mire, hay algo que le ha hecho tanto daño a la iglesia y es el pensarla cuando Dios le pone un sentir, dejarlo para mañana, dejarlo para otro día, dejarlo para después. Se lo digo por experiencia. Nunca nosotros tenemos que estar
dejando para después, porque yo sé que aquí hay muchos millonarios que se perdieron muchos millones por oportunidades que no quisieron aprovechar cuando Dios se las dio. Sí, porque Dios primero hizo el Edén, Dios primero hizo el jardín y después puso al hombre para que no le hiciera falta nada. Pero muchos de nosotros la pensamos, pero es que ¿cómo voy a hacer con esto? Pero es importante cuando nosotros decidimos obedecer la voz de Dios. ¿Cuándo es que nosotros nos volvemos, bueno, no nosotros, cuándo es que alguien se vuelve miserable? Cuando no obedece, cuando piensa, pero es que esto, pero es que ¿cómo voy a hacer? Pero es que si yo hago esto, pero es que si yo doy esto completo, pero es que si yo doy esto, pero es que si yo compro la comida no compro el fresco. Si yo compro el fresco no compro la comida. Si yo compro la comida del cierre de ayuno no compro la de la vigilia. Y Dios dice, ¿cómo creíste? Te sea hecho. Porque al final Dios va a poner semilla en aquellos que sí se deciden a sembrar. Pero hay algo muy importante en el verso 6, dice, por la mañana siembra tu semilla. Por la mañana. ¿Qué cosa es mañana? Por la mañana tienes que correr, premura, sembrar la semilla antes de que empieces a escuchar. Va a haber canícula, va a haber sequía, va a venir el niño, va a venir la niña, va a venir la tía, va a venir la prima. Antes de que tú te pongas a escuchar, la Biblia dice que tienes que anticiparte. Hay 4 hombres que activaron una palabra profética en la Biblia que ninguno de los hombres sanos se pudieron atrever. Pero hay 4 leprosos que dice la Biblia que había una hambre terrible, una desgracia terrible en Samaria. Estaban sitiados y era un sitio que nadie se atrevía a salir. El hambre era tan grande que dice la Biblia que se atrevieron a cometer canibalismo. Que 2 mujeres dijeron, hoy comámonos a mi niño, comamos niño a la barbacoa y mañana nos comemos el tuyo en salsa. Bueno, es lo mismo. Y se comieron un niño. Había tanta escasez que dice que hasta el estiércol de paloma lo vendían y se lo comía la gente. Una cabeza de un burro era cara. ¿Y cuánta gente dice, cuando le dicen es carne de caballo? Uy, no, ni quiera Dios. ¿Y cuántos de ustedes han comido carne de caballo creyendo que es carne molida? De vaca. Pero el hambre era tanta, la escasez era tanta, pero hubo una semilla, hubo una palabra. Y dice la escritura, ojo y oído, dice la escritura que ellos vinieron y activaron la semilla, activaron la palabra. Y fueron y dijeron, vamos a ir, si nos quedamos aquí nos vamos a morir. Y si nos vamos allá, a lo mejor nos den comida o nos matan. Pero de todas maneras, muramos llenos. Y vámonos, entrémosle, atrevámonos a creer. Y se fueron los hombres. Y dice la Biblia que Dios, producto de que ellos no observaron el viento ni observaron las nubes, sino que se atrevieron a ir al campamento del enemigo. Eso fue una locura sobrenatural. Se metieron al campo del enemigo, donde estaban los más grandes inversionistas, oprimiéndolos. Entraron y dice la escritura que comenzaron, en cada tienda que entraban hallaban vestidos, hallaban comida y hallaban oro y comían y entraban a la otra tienda. Pero llegó un momento que ellos dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas. Y si nos callamos, y nosotros estamos callados y nos esperamos hasta mañana, nos va a alcanzar la maldad. Si nos esperamos hasta mañana o si nos esperamos hasta la tarde, nos va a alcanzar nuestra maldad. Así que vamos ahora mismo, antes que nos alcance la maldad, y demos las buenas nuevas. Muchos de ustedes, Dios les puso en el corazón, hey, mira, sembrarle esa blusa, sembrarle un par de zapatos a alguien, sembrarle un perfume. Hey, eso que andas, dáselo a esa persona porque yo sé que tiene una necesidad y te lo quiero multiplicar. Pero dicen, mañana se la voy a... Y sé que a todos ustedes aquí les ha pasado que en algún momento dijeron, sí voy a hacer eso, pero lo dejaron para mañana. Y después dijeron, ah, no, esto me sirve y no me he dado cuenta. Porque la semilla produce... O sea, la semilla se tiene que depositar de mañana. Mis mejores cosechas han sido en los momentos de peor escasez. No ha sido
cuando he tenido abundancia. Mis mejores cosechas han sido en tiempo de escasez porque no me he comido la semilla. Pero muchos están esperando hasta que yo tenga, cuando Dios me dé, cuando yo tenga, voy a empezar a sembrar semillas. No, si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca. Porque hay gente que mejor prefiere morirse antes de que soltar lo que tiene. Pero es importante ser diligente en cuanto a la semilla, sembrarla en tiempo y forma cuando Dios te dice. ¿Entiende eso? Observar el viento es incredulidad. Porque primero es cuando Dios lo pone en el momento y no se hace, es porque está observando el viento, es la incredulidad. Pero ya después, cuando lo hace el día siguiente o lo hace por la tarde, es que ya le alcanzó la maldad. O sea, eso es que ya le alcanzó la maldad. Porque ¿a cuántos de ustedes en algún momento dicen, voy a hacer tanto? No sé, voy a sembrar tanto. Pero ya después viene el viento y dice, yo creo que dije mucho. ¿Y ahora de dónde agarro yo eso? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo es Él? ¿En qué lugar? Pregúntale. Entonces mucha gente sabe, se ha perdido grandes cosechas y se conforman con migajas de vivir de la misericordia de Dios. Porque cuando Dios te desafía, es porque Dios te quiere catapultar. Es porque Dios te quiere catapultar. A mí no se me olvida una noche, y creo que ya se los he compartido. Hay tantos testimonios, ¿no? Que Dios, que lo que andaba eran 20 pesos me acompañaban. De un solo, 20 varas de un solo. Ya tenían nombre, medio litro de leche y pan simple. Y estaba yo en la iglesia, un momento precioso, la gente comenzó a pasar, pero mis 20 pesos ya tenían nombre y apellido, hasta 2 apellidos le había puesto. Pero solo eso me acompañaba. Y una cosa, usted puede decir 20 pesos hasta me los haya botado, ahora, pero hay momentos que 20 pesos son 20 pesos, ¿sí o no? Hay momentos que 20 pesos son 20 pesos. Y el asunto es que yo andaba, ni cartera usaba antes. 20 pesos. Y viene el Señor, y cuando todo el mundo está pasando, yo comienzo a adorar, porque así son los evangélicos. Se ponen a adorar en el momento de la ofrenda, se ponen a ver el reloj, lo llaman por teléfono. Como cuando van a algún lugar, a algún restaurante, y se van al baño a la hora de pagar la cuenta. El asunto es que viene y el Señor me dice, bueno, están pasando, ¿no? Y están pasando a ofrendar. Pero yo vengo y comienzo evangélicamente a levantar, aleluya, santo, rebequecho, corrococho, chapapacachi. Y el Señor, no estés hablando en lengua, me dice el Señor. Anda y da los 20 pesos. ¿Qué? Reprendo a Polión, reprendo el espíritu del Hades, reprendo a todo príncipe de Persia. Eso no es el Señor. El Señor sabe que yo tengo necesidad y que es lo único que me acompaña. Fuera todo espíritu, literalmente. Da los 20 que andas. Señor, estos 20 pesos es lo único que me acompaña. Y es medio litro de leche, la perfecta, y pan simple, para cenar con mi esposa y mi hijo. Creo que eso lo tenía Samuel. Eso es todo, Señor. Y yo no creo que vos querrás que te dé mis 20 pesos. Porque sabes, Señor, que mi esposa y mi hijo no se pueden acostar sin cenar. No creo que sea Dios. Da los 20 pesos. Y honestamente comencé a negociar. No creo que sea de Dios. El Señor sabe que yo necesito estos 20 pesos. El asunto es que, gracias a Dios, nunca me he resistido cuando el Señor me ha dicho que haga, lo que Él diga. El asunto es que vine y saqué mis 20 pesos. Y no le voy a decir que pasé danzando como aquel morenito y brincando y me tiré al piso y fui. No, yo pasé como en cámara lenta, porque yo quería que se repitiera la escritura. Hijo mío, no le hagas daño al muchacho. Yo pensé que el Señor iba a decir, no pases, hijo mío.
Pero yo saco mis 20 pesos y sí, sentí que como que hice una procesión para llegar a dejar mis 20 varas. Y honestamente yo esperaba que el Señor me dijera: ahora conozco tu fe, no le hagas daño a los 20 pesos. No, fui y di mis 20 pesos, di un solo. Y honestamente, cuando pasé y di los 20, yo no me regresé gozoso a la silla, me regresé con más hambre, porque yo sabía que ya no había pan simple ni leche. Y me regresé a mi silla pensando en mis 20 pesos. Todo el mundo pasó alegre y dieron su ofrenda. Y yo venía triste, cansado del camino, sediento, como pájaro herido me regresé. El asunto es que, bueno, había que ir a pie. Y el asunto es que todo el mundo abrazándonos, dándonos un beso en la mejilla, y que le bendigo y que le va a ir bien, y le bendigo y le va a ir bien, y todo el mundo. El asunto es que se fue toda la gente y solo me quedé con el pastor en la iglesia, con el apóstol Galán. Y me acuerdo que todo el mundo se fue y casi siempre él se quedaba de último. Y la cosa es que ya cuando ya voy de viaje, y me quedé de último porque él a veces me daba raya, y ese día yo daba vueltas y con el niño para ver si me decía: te voy a dejar. Y el asunto es que viene él y le digo: apóstol, lo bendigo hasta que sobre y abunde y que no sé qué. Y vengo saliendo y viene y me dice: ay, Ángel Gabriel, me dice, venga. ¿Qué pasó? Mire, me dice, tengo días de andar. Una bendición que le dejaron aquí, me dice. Tenga, aquí le dejaron $60. De 20, 60. Usted yo sé que $60 es lo que da de ofrenda, pero eran $60. Por favor, $60. Y cuando me da eso, vengo yo y claro, aparto los 6 del Señor, y siempre aparto diezmo y ofrenda, igual que usted. Yo nunca aparto solo el diezmo, siempre el diezmo y ofrenda van juntos. La Biblia no dice traer diezmo y ofrenda. El asunto es que yo vengo y aparto lo del Señor, y ya vengo y le digo a mi esposa: bueno, ¿qué querés? ¿Pescado, carne, pollo, res? Y fuimos y pegamos una fritangueada. Ese día sí yo creo que de ahí salió esa alabanza de amor fritanguero. El asunto es que, mire, esos $60 eran como 6,000, ¿no? O sea, comimos y fue hermoso, pero de 20 pesos. Y después de esos $60 comenzó Dios a fluir, que de repente, literalmente de repente, hay gente que se me acerca y me dice: profeta, o pastor, o hermano Angelito, reverendo, nunca me di, tome. Y yo, un sobre, $1,000, $500. O sea, aquí gente se me acercaba a saludarme con $500, con $1,000, con $800. O sea, ha habido. Pero ¿qué pasó? Porque yo aprendí a irme de mañana y correr cuando el Señor a mí me ha dicho. Por eso es que hay momentos, ¿no?, que vamos a hacer tal proyecto, ok, nosotros vamos a dar tanto. ¿Usted cree que yo los tengo en el momento? Hay veces que yo no los tengo en el momento. Y hay gente que tiene el concepto: no, ese pastor tiene reales, amén, yo lo recibo. Y los que me conocen saben cuál es mi concepto. Ustedes saben cuál es mi proceder. Los que me conocen saben cuál es. Y cada peso, cada córdoba, cada dólar y cada euro, porque ahora hasta euros me da el rey, que yo recibo, siempre me lo gano dignamente. Jamás he tocado un centavo de la iglesia sin que la iglesia se dé cuenta. Jamás lo voy a hacer. Pero he sido un hombre bendecido, porque cuando Dios me ha tocado, y no es solo esa vez, muchas veces me ha pasado. Pero ¿sabe cuál es el problema de muchos? ¿Por qué no tenemos cosecha? Porque observamos el viento. Pero es que tengo que comprar esto, es que tengo que comprar lo otro. A nosotros nos ha pasado con mi esposa que hay momentos que tenemos que tomar la decisión: o damos el diezmo o compramos el gas, o damos el diezmo o pagamos la luz y el agua, o damos el diezmo o compramos los útiles de los niños, o damos el diezmo. ¿Y usted qué cree que nosotros hacemos? Dar lo que es de Dios.
Pero muchos de nosotros nos llamamos cristianos y siempre estamos observando al viento. Pero es que con esto yo me puedo comprar esto, yo me puedo comprar lo otro. Pero cuando nosotros, en el momento que Dios lo hace. Yo tengo un amigo que él viene y me dice, él solo me trata a mí como mi hueso, me dice. Hueso, me decía él en una ocasión, qué rico se siente cuando recibís tu salario y lo primerito que haces es apartarlo de Dios. Y él me decía, qué rico se siente. Y yo le puedo dar testimonio, qué rico se siente ser honesto con Dios, ser transparente. Y cuando lo primero que recibes es lo primero que tú dices, lo primero es retribuir o regresar algo, un poquito de lo mucho, al que me está dando toda esta abundancia. A veces yo he hecho preguntas, hay gente que yo le digo, si te ponen $1 millón en tus manos, ¿qué harías? Y ya comienza, bueno, lo primerito que haría, bueno, me compraría una casa, haría tal cosa, haría lo otro, pero como es conmigo que está platicando, dice, y daría el diezmo. Cuando Dios es prioridad, tú no vas a pensar que por qué o para qué vas a depositar una semilla. Cuando Dios es tu prioridad, tú no vas a pensar cómo lo vas a hacer. Pero algo que estoy seguro, y vive Jehová en cuya presencia estoy, cuando Dios te da la orden de que tú siembres una semilla, ¿por qué crees que lo hace? Que en medio de tantos millones y billones de personas, Dios te ponga a ti en tu corazón y te diga, quiero que tú me ofrezcas una semilla. La Biblia dice que la viuda de Sarepta, cuando Jesús habla de la viuda de Sarepta, Jesús menciona a una mujer que muchos años, posiblemente cientos de años atrás, Jesucristo menciona y dice, habían muchas viudas en Israel, pero solo a una fue enviado el profeta, a Sarepta de Sidón, a una tierra pagana fronteriza con Sidón. Una mujer. Habían muchas viudas, dice, pero solo hubo una a la que Dios le dio orden al profeta y le dijo, vas a ir donde una viuda, yo ya le di orden de que te sustente. Entonces muchos de nosotros, Dios quiere que el mundo conozca y sepa que el Dios al que nosotros le servimos, que llegue ese tiempo y ese momento donde Dios nos vuelva tan poderosos por nuestra bondad, donde Dios nos vuelva tan poderosos por nuestra bondad, que el mundo tenga que decir verdaderamente, yo quiero el Dios de Abraham, yo quiero el Dios de Isaac, yo quiero el Dios de Jacob, yo quiero el Dios de Giselle, porque he visto. ¿Sabe usted cuánta gente se burla de Dios? Por la mala representación de hijos que tiene. Porque ellos dicen, pero ese Dios deja que sus hijos se mueran de hambre, pero ese Dios deja que sus hijos jamás. Cuando algo falta, Dios no está fallando, señores, porque Dios cumple. Entonces, la próxima vez que Dios te inquiete y te diga siembra una semilla, ojo y oído, no solo es en la iglesia, porque a veces puedes ir por la calle y puede ser que alguien esté con hambre en la calle y Dios te diga, hey, detente y ve y invita a almorzar a esa persona. El que da al pobre, a Jehová presta, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Entendieron eso? O sea, nosotros somos sembradores, pero Dios no va a depositar semilla mientras no seamos sembradores. Pero hay proyectos que Dios tiene para cada uno de nosotros, no importa cuán caro sea, cuán caro valgan, pero cuando Dios te dice que lo hagas, sin duda lo va a hacer. Pero eso es producto de que tú te has dejado usar como sembrador. A mí me fascina sembrar. Me fascina sembrar. A veces me llamarán tonto, a veces me llamarán que cómo lo engañan, que cómo. No. Yo no es que soy tonto, es que me gusta sembrar. Y recibo cosecha cuando menos lo espero. Por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes, dice, qué es lo mejor, si esto o aquello.
Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Quizás no lo agarres por las águilas, lo agarres por portería. Quizás no lo agarres por portería, lo agarres por las danzoras. Quizás no lo agarres por las danzoras, lo agarres por los diáconos. Quizás no lo agarres por los diáconos, lo agarres por los líderes. Quizás no lo agarres por los líderes, lo agarres por la escuela evangelística. Quizás no lo agarres por la escuela evangelística, lo agarres por la fundación. Quizás no lo agarres por ahí, quizás lo agarres por otro lado. Quizás no lo agarres por el diezmo y la ofrenda, quizás lo agarres por una siembra. Pero es importante. $300 fueron suficientes para yo desatarme mi primer camioneta. Y no valía $300. Pero si yo me hubiese comido esa semilla, Así que ¿cuántos sembradores hay aquí? ¿Y qué vas a hacer cuando el Señor te inquiete y te ponga en la mente? ¿Esperarte para mañana? ¿O esperarte cuando lo tengas? Aquí los líderes y los diáconos me conocen y siempre ellos ven que cuando vamos a hacer un proyecto, siempre nosotros decimos vamos a dar tanto. Y como se los digo, a veces sin tenerlo. Así que mis amados, hay oportunidad de cosecha cada vez que Dios nos inquieta. Y yo estoy maravillado de que hemos arrebatado tantas cosas en estos días, y ahorita aquí en la gran familia hay tiempo de cosecha. Hay tiempo de cosecha. Y todavía hay que seguir sembrando una semilla de fe, de bendición, y seguir arrebatando la bendición de parte del Señor. Pero anticípate. Cuando Dios te indica, hazlo, que sin duda Él va a manifestar su gloria y su poder. Amén y amén. Ponte de pies. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan